Señores y señoritas estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cápsula informativa de su componente Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y de la vinculación con la comunidad. Soy el abogado Carlos Ferot Elizalde y el día de hoy seré su tutor para ampliarles y desarrollarles un tema de gran importancia para el desarrollo de sus prácticas, como es las dinámicas grupales. ¿Por qué son importantes? Bueno, como yo ya se los he mencionado a los estudiantes de mi paralelo, actualmente debido a la emergencia de la pandemia mundial que se está viviendo aquí en el país, bueno, y en todo el mundo, las prácticas de vinculación se llevan de una manera totalmente diferente. Hoy por hoy, ustedes están desarrollando las prácticas desde sus casas, pero en épocas prepandémicas, nosotros, ¿qué hacíamos en los proyectos de vinculación? Nos trasladábamos a lugares designados por la universidad, a puntos estratégicos, zonas marginales de escasos recursos, donde las personas que habitan en dicho lugar no tenían acceso a un abogado y más aún no conocían sus derechos. Entonces el proyecto de la Universidad Técnica Particular de Loja era trasladar a los consultorios jurídicos itinerantes a esos lugares de escasos recursos susceptibles de información jurídica delicada para informar a las personas de los derechos que tienen, las opciones que tienen para poder, si consideran que sus derechos han sido violentados, cómo poder resarcirlos, ¿no? Planteando una vez este supuesto, vamos a dirigirnos para desarrollar ejercicios en la comunidad para mayor aprehensión y mayor comprensión por parte de ellos de todos los conocimientos que ustedes, abogados de información, tendrían que impartir en estos nichos académicos, ¿no? Comenzamos. La dinámica de grupo es un ejercicio puramente social, es una designación sociológica. Son procesos de interacción con las personas donde juntamos a un conglomerado social, que ya veremos más adelante cuáles son sus características, y mediante situaciones ficticias planteamos objetivos concretos y buscamos la solución a ellos. Este es un proceso de aprendizaje, tanto teórico como práctico, mediante una experiencia participativa por parte de todos los integrantes del grupo focal a quienes estamos desarrollando esta dinámica de grupo. Si podríamos definir a las dinámicas de grupo con dos palabras, podremos definirlas como siente y vive, debido a la naturaleza de este ejercicio. Las dinámicas de grupo permiten profundizar las relaciones humanas y afianza la interacción entre todos los participantes en pro de buscar una finalidad común. Esto es, dentro de este ejercicio, que haya confianza tanto entre el moderador con las personas que participan de la dinámica para poder llegar a un mutuo consenso y poder impartir un conocimiento apropiado para tal efecto. Si hablamos de algún tratadista que hable sobre las dinámicas de grupo, algún sociólogo, podemos hablar también del psicólogo estadounidense Kurt Lewin, que fue el pionero en realizar estos productos llamados ejercicios grupales, ¿no? Desarrollando toda esta teoría dentro del campo de conocimiento y dentro del campo del comportamiento también. Más que nada es muy importante porque el comportamiento de todas las personas que participan en el ejercicio es muy importante para poder identificar, como ya veremos más adelante, cuáles son los actores claves y partícipes dentro de estos grupos para poder hacer las dinámicas respectivas. Remontémonos un poco en la historia para saber de dónde viene esta teoría o esta fundamentación de los grupos dinámicos o ejercicios de los grupos sociales, y nos transportaremos a Estados Unidos a finales de la década de los 30, donde hubo una gran problemática social y los efectos de los grupos sociales, ya sea políticos, sociales, militares, económicos, no estaban desarrollándose apropiadamente y tenían que buscar una forma de ejercitar a la sociedad para que haya conciencia dentro de todos estos campos. Así nació la teoría de Geslack, que contribuyeron a formar lo que es hoy por hoy la dinámica de grupo. Definiendo a lo que es una dinámica de grupo, tenemos diferentes acepciones, pero me tomaré la más importante. La dinámica de grupo es un conglomerado social que trata de explicar, mediante cambios internos de este mismo grupo, cómo se producen las fuerzas y condiciones que influyen a un grupo a pensar de forma colectiva y cómo reaccionan estos integrantes al momento de chocar todas las concepciones individuales que hay dentro de este grupo social. Estas se ven reflejadas en todas las interacciones personales dentro de este grupo. Cuando hablamos de una interacción dentro de un conglomerado social, en un ejercicio como el que estamos manejando actualmente, estamos hablando de dinámicas de grupos.
Existe también dentro de la dinámica de grupo las mecánicas de desarrollo para estas dinámicas, dentro de las cuales se van a fijar o se van a desarrollar los siguientes puntos. Primero, la formación. Cuando cogemos el conglomerado social, cogemos un grupo de personas a quienes vamos a realizar este ejercicio o técnicas grupales y vamos a empezar a ordenarlos, a mantenerlos distanciados, pero todavía no a trabajar en conjunto, solo si es necesario. ¿Por qué? Más que nada efectos de identificación de los actores focales. Luego tenemos la turbulencia. La turbulencia es cuando todos los integrantes de un grupo chocan sus ideas entre sí al comienzo del ejercicio. Lo importante es hacerlo al comienzo del ejercicio para fijar las bases del ejercicio o de la dinámica grupal que se quiera realizar posteriormente. Luego tenemos la normatividad, cuando ya empezamos a que el grupo se relaje y empiece a interactuar entre ellos y ya intentan llevarse bien. Y finalmente tenemos la ejecución de la dinámica de grupo, que es el ejercicio en sí, donde la característica principal es impartir conocimientos, que todos los integrantes interactúen entre ellos y hay una comunicación abierta y un apoyo mutuo entre todos los participantes. En este punto ya empieza a haber una productividad cuando nos estamos refiriendo a un ejercicio dinámico. Hay que saber identificar, esto es muy importante, señores y señoritas estudiantes, hay que saber identificar cuáles son las fuerzas internas de un grupo dinámico. Podemos ver que se caracterizan, o mejor dicho, que hay que identificar las principales. ¿Cuáles son? Primero, el portavoz. Vamos a ver que siempre va a haber alguien del grupo que resalte y va a ser aquel que se comunique directamente con el operario o el ejercitador que está realizando la técnica dinámica de grupo, ¿no? Tenemos el chivo expiatorio, que generalmente es una idea en la cual debe recaer el ejercicio. Luego tenemos al líder. El líder, como su propia palabra lo dice, como la propia concepción de la palabra, es aquella persona que figura del resto, que no es un vocero, sino que es una guía para todos. Generalmente, en los ejercicios grupales, en las técnicas dinámicas de ejercicios grupales, podemos ver que hay personas que no están totalmente integradas y recurren a un tercero, ¿no?, que se encuentra dentro del ejercicio. Hay que saber ubicar e identificar quién es el líder del grupo para poder llevar en conjunto de una mejor manera el ejercicio o la dinámica grupal. Tenemos fuerzas que chocan dentro de este ejercicio de dinámicas grupales, más que nada al principio, obviamente por la divergencia de criterios y por la pugna cuando hay algunos líderes, ¿no? Por eso es importante identificarlos desde el principio. Tenemos las fuerzas que motivan al ejercicio, el liderazgo, la motivación, las metas comunes, la productividad y las relaciones. Vemos cómo los ejercicios dinámicos grupales es una pugna o un ejercicio en el que tiene que ver mucho el comportamiento humano. La psicología juega bastante dentro de estos ejercicios grupales, ya que hay que saber entender a las personas que participan dentro de este grupo, ubicar a los actores principales y de esta manera llevar un ejercicio dinámico grupal satisfactoriamente. Hay dinámicas grupales, ya veremos más adelante un claro ejemplo de dinámica grupal, no para finalizar esta cápsula. Pero cuando una dinámica grupal se considera exitosa, cuando estimula varios sentimientos o varias emociones. Por ejemplo, dentro de una dinámica grupal es importante que haya emotividad, creatividad, dinamismo o tensión positiva, ¿no? Es importante lo emotivo, ¿no? El carácter emotivo. ¿Por qué? Porque hay que saber llegar al grupo focal con el que se está realizando el ejercicio. Hay que buscar que el grupo se identifique con uno para que haya confianza y pueda llevarse a cabo el ejercicio a satisfacción. La creatividad es muy importante porque hay alguna serie de técnicas o dinámicas grupales o ejercicios grupales a efectos de impartir un conocimiento o llegar a un consenso mutuo, y es importante la creatividad porque hay que ser claros, no hay que dejar que el grupo se aburra, ¿no? ¿Cómo evitamos que el grupo se aburra? Creativamente. Y tenemos el dinamismo. El dinamismo está íntimamente vinculado con la creatividad, ¿sí? Yo puedo ser creativo, pero también tengo que ser dinámico. Y con esto lo que busco es llamar la atención del grupo focal, ¿sí? o del grupo a quien estamos desarrollando esta dinámica, a fin de que no se aburra, captar su atención y obtener los resultados esperados. Tenemos muchos tipos de dinámicas grupales dependiendo del área grupal que estemos buscando desarrollar. Tenemos unos ejercicios grupales dinámicos formativos que ayudan a desarrollar las capacidades cognitivas de las personas, psicoterapéuticas
¿sí? Cuando hablamos de un ejercicio grupal psicoterapéutico, estamos hablando que las personas que participan en este ejercicio tienen problemas específicos que buscan superar. Tenemos áreas grupales educativas, que es cuando, mediante las técnicas dinámicas de grupo, se busca conocer nueva información. Tenemos el área social o de sociabilización, que es aprender a comunicarse y a convivir dentro de este grupo social. Y finalmente el trabajo en equipo, si se generan formas de trabajo en conjunto. Si ustedes me preguntan en este momento, abogado Feroz, ¿y qué técnica es la que usted recomienda en el momento de formar estos grupos sociales en estas áreas de escasos recursos para nosotros poder llegar a ellos y poder impartir conocimientos legales y poder asesorarlos correctamente con sus derechos y obligaciones? Yo creo que será una técnica mixta. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo formativo, ya que estamos conversando, estamos haciendo ejercicios con personas de escasos recursos que no tienen absoluto, en muchos casos, absoluto conocimiento de derecho, y nosotros vamos a formarlos para que ellos tengan conocimiento de sus derechos y cómo cuidarlos o cómo buscar el resarcimiento en casos de que se los hayan violentado. Es algo educativo porque muchos de ellos ignoran las bases del derecho, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y su misión como practicantes dentro de este componente es educar a la sociedad, ¿no? Socialización también, porque estamos buscando socializar el contenido del derecho que estamos impartiendo. Y finalmente el trabajo en equipo. El trabajo de equipo es muy importante porque, como les dije, ¿no?, en épocas prepandémicas nos organizábamos en grupos de estudiantes para mover, o mejor dicho, trasladar el consultorio jurídico a áreas de escasos recursos, ¿no? Y para llevar el ejercicio a una óptima realización, es importante que todos nosotros, tanto los tutores, tanto los estudiantes, nos manejemos con un trabajo en equipo. Para finalizar, les voy a mencionar un ejemplo de dinámica de grupo muy común y muy efectiva. Esto es el debate. La finalidad del debate es que dentro de esta dinámica de grupo consiste en dividir 2 o 3 grupos con diferentes temas y cada uno con su respectiva sustentación, con el fin de discutir un tema específico, más que nada por los aspectos negativos o positivos sobre estos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de un debate? Primero, el moderador determina un tema específico, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del aspecto legal del aborto, ¿no? Podríamos formar grupos. El moderador determina el grupo. Por ejemplo, usa el tema del grupo. Por ejemplo, podemos mencionar el tema del aborto, ¿no? Luego al grupo social se lo divide en 2 o 3 grupos, ¿no? Podemos utilizar a un grupo A como una postura a favor, legalista, una postura B que esté en contra con su debido sustento, y una postura C que puede ser una postura mixta, ¿no?, que esté de acuerdo con el aborto en ciertos casos. Una vez que se han definido los grupos y se ha establecido cuál es el rol de cada grupo dentro de este debate, se invita, ¿sí? O mejor dicho, se invita a los estudiantes, a los grupos sociales que participan en este ejercicio, a buscar conocimientos que los ayuden a respaldar su tesis, ¿no? Se investigan los puntos a escoger para luego debatirlos. Cada grupo, ¿sí?, tendrá su tiempo promedio para participar y finalmente se llegará a una conclusión en conjunto por parte de un moderador. ¿En qué campos podemos aplicar estos ejercicios de dinámicas sociales o grupales? Bueno, evidentemente en el derecho, ustedes son estudiantes de derecho, entonces el ejemplo claro per se para poder utilizar dentro de un ejercicio grupal es una dinámica de grupo. Puede ser también en la educación, en la psicología, en la integración familiar y en organizaciones religiosas. Como ustedes pueden ver, las técnicas para las dinámicas de grupo abarcan un espectro muy amplio y depende del grupo que esté organizándose y el grupo al quien también está dirigida la mecánica. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por presenciar este video. Soy el abogado Carlos Feroz y esta ha sido una cápsula académica dentro del componente Practicum 2 de prácticas preprofesionales y de vinculación con la comunidad. Hasta una nueva oportunidad.